Hola, hola, hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Espero que es tu copyright N teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Yo soy, y estoy muy contento de tenerlos de nuevo aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de copyright hablar, un tema que une a dos mundos aparentemente distantes, Hollywood y la televisión superíndice 3N turca. Rense porque esto se pone bueno. Hoy vamos a hablar de algo que seguramente no esperaban escuchar: Christian Bale defendiendo a Can Yaman. Leyeron bien. El mismísimo Batman, el transformista actor que nos ha dejado boquiabiertos con sus interpretaciones, saliendo en defensa del Galu, N turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. ¿CU superíndice 3 mo llegamos a esto? Copyright hay detrás de esta inesperada defensa? Eso es lo que vamos a descubrir juntos hoy. Antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, quiero recordarles que si les gusta el contenido de este canal, si disfrutan de los chismorreos de Hollywood, las noticias de la farándula internacional y los análisis profundos sobre el mundo del entretenimiento, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. No se perderán en ninguno de nuestros vídeos y estar al tanto de todo lo que sucede en el mundo del espectáculo. Y por supuesto denle like al vídeo si les gusta el tema de hoy. Ahora sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este inesperado encuentro entre Christian Bale y Can Yaman. La historia comienza, como muchas buenas historias, con un rumor. Un rumor que surgió superíndice 3 en las profundidades de Internet, alimentado por comentarios en redes sociales y foros de fans. El rumor de que Can Yaman, conocido por sus papeles en telenovelas turcas como Erkenci y Dolunay, estaba siendo objeto de críticas injustas, tanto por parte de algunos medios como de algunos colegas de la industria. Se le acusaba de ser un producto fabricado, de carecer de talento actoral real y de depender exclusivamente de su atractivo físico para conseguir papeles. Estos rumores, como era de esperar, llegaron a oídos de Christian Bale. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Bale, conocido por su profesionalismo, su dedicación superíndice 3N al trabajo y su respeto por sus más menos eros actores, decidió superíndice 3 tomar cartas en el asunto. Según fuentes cercanas al actor, Bale no suele involucrarse en dramas de este tipo, pero algo en la situación superíndice 3N de Can Yaman le tocó superíndice 3 la fibra sensible. Copyright fue lo que motivó superíndice 3 a Bale a salir en defensa de Yaman. Bueno, hay varias teorías y vamos a explorarlas con un poco de detalle. Algunos dicen que Bale se sintió superíndice 3 identificado con las críticas que Yaman estaba recibiendo, ya que con diéresis copyright él mismo ha sido objeto de escrutinio a lo largo de su carrera. Desde sus inicios Bale ha enfrentado críticas sobre su estilo de actuación superíndice 3N, su acento, y su a veces drástico cambio de peso para diferentes roles. Recuerden la controversia alrededor de El maquinista o American Psycho. Bale, siendo un actor tan metu superíndice 3 dico, ha debido lidiar con la incomprensión superíndice 3N de quienes no aprecian la intensidad de su compromiso con el arte. Podrá haber reconocido un patrón superíndice 3N similar en el tratamiento que recibo a Yaman. Otros creen que Bale simplemente admira el trabajo duro y la dedicación superíndice 3N de Yaman, y le pareció superíndice 3 injusto que se le juzgara tan duramente. A pesar de las críticas, es innegable que Can Yaman ha trabajado arduamente para alcanzar el con diéresis copyright cito. Su dedicación superíndice 3N al aprendizaje de idiomas, su esfuerzo en la preparación superíndice 3N física para sus papeles, y su compromiso con sus fans son evidentes. Bale, un defensor del trabajo duro y la perseverancia, podrá haber visto en Yaman un reflejo de sus propios valores y haber sentido la necesidad de defenderlo ante los ataques injustos. Además, la globalización superíndice 3N del entretenimiento ha hecho que las estrellas turcas tengan un impacto enorme, lo cual puede ser un soplo de aire fresco ante la hegemonía de Hollywood. Bale, quizás, vio en esto una oportunidad para apoyar la diversidad en la industria. Y también copyright N hay quienes piensan que Bale, como un actor experimentado y respetado, sintió superíndice 3 la responsabilidad de defender a un colega que estaba siendo víctima de ataques injustos. En la industria del entretenimiento, a menudo se observa una falta de solidaridad entre los artistas. Los celos profesionales, la competencia por los roles y la presión superíndice 3N medio tica pueden generar un ambiente hostil.
Vale, con su reputación superíndice 3N de hombre íntegro y defensor de la justicia, podrá haber sentido la necesidad de romper con este patrón superíndice 3N y ofrecer su apoyo a un colega que estaba siendo atacado injustamente. Esto podrá ser visto como un acto de caballerosidad, un intento de crear un ambiente mundial justo y solidario en la industria. Sea cual sea la razón superíndice 3N, lo cierto es que Christian Vale decidió superíndice 3 hablar. Y lo hizo de una manera discreta pero contundente. Según la información superíndice 3N que tenemos, Vale se puso en contacto con algunos medios de comunicación superíndice 3N influyentes y les pidió superíndice 3 que reconsideraran su postura hacia Can Yaman. Les instó superíndice 3 a que se centraran en el trabajo del actor y en su dedicación superíndice 3N a su oficio, en lugar de centrarse en rumores y especulaciones. Se rumorea que Vale enfatizó superíndice 3 la importancia de la diversidad cultural en la industria del entretenimiento y la necesidad de valorar el talento de artistas provenientes de diferentes partes del mundo. Pero la cosa no quedó superíndice 3 aún. Vale también copyright N se puso en contacto directamente con Can Yaman. Según fuentes cercanas a ambos actores, Vale le envió superíndice 3 a Yaman un mensaje de apoyo, ánimo, dolo a no prestar atención superíndice 3N a las críticas y a seguir trabajando duro para alcanzar sus metas. Le aconsejo superíndice 3 que se centrara en su crecimiento como actor y que no permitiera que las opiniones negativas lo desanimaran. Se dice que el mensaje de Vale fue muy personal y sincero, resaltando el talento de Yaman y su potencial para alcanzar grandes logros en la actuación superíndice 3N. Este gesto de Vale fue muy bien recibido por Can Yaman. Según sus propias declaraciones, Yaman se sintió superíndice 3 muy agradecido por el apoyo de Vale y le dijo que sus palabras le habían dado mucha fuerza para seguir adelante. Yaman también copyright N reconoció superíndice 3 que las críticas lo habían afectado, pero que el apoyo de Vale le había ayudado a mantener la perspectiva y a no perder la confianza en sí mismo. En entrevistas posteriores, Yaman ha expresado su admiración superíndice 3N por Vale y ha reconocido que su apoyo fue un punto de inflexión superíndice 3N en su carrera. La defensa de Christian Vale a Can Yaman generó superíndice 3 un gran revuelo en el mundo del entretenimiento. Muchos aplaudieron el gesto de Vale, considerándolo un ejemplo de solidaridad y apoyo entre colegas. Otros, sin embargo, criticaron a Vale por entrometerse en un asunto que consideraban ajeno. Algunos argumentaron que Vale no tenía derecho a opinar sobre la carrera de Yaman, ya que provenían de mundos diferentes y no estaban en la misma posición superíndice 3N. Pero en general, la reacción superíndice 3N fue positiva. La mayoría de la gente reconoció superíndice 3 que Vale había actuado de buena fe, con la intención superíndice 3N de defender a un colega que estaba siendo víctima de ataques injustos. La prensa internacional se hizo eco de la noticia, generando un debate sobre la importancia de la solidaridad en la industria del entretenimiento. Pero, ¿cuál es el significado de todo esto? ¿Por qué copyright es tan importante que Christian Vale haya defendido a Can Yaman? Creo que esta historia nos enseña más o menos a varias lecciones importantes, y vale la pena analizarlas a fondo. En primer lugar, nos muestra la importancia de la solidaridad y el apoyo entre colegas. En un mundo tan competitivo como el del entretenimiento, es fácil caer en la envidia y el resentimiento. Pero Vale nos demuestra que es posible apoyar a nuestros compau más menoseros y celebrar sus logros, incluso cuando sentimos que estamos compitiendo con ellos. Este gesto de solidaridad puede tener un impacto significativo en la vida de un artista, especialmente cuando se enfrenta a críticas y presiones. La solidaridad puede crear un ambiente muy positivo y colaborativo en la industria, beneficiando a todos los involucrados. En segundo lugar, esta historia nos recuerda la importancia de ser justos y objetivos al juzgar a los DMVS. Es fácil dejarse llevar por los rumores y las especulaciones, pero antes de emitir un juicio, debemos tomarnos el tiempo para conocer a la persona y evaluar su trabajo de manera objetiva. En el caso de Can Yaman, las críticas se centraban principalmente en su atractivo físico, ignorando su esfuerzo y dedicación superíndice 3N al trabajo. Vale, al pedir que se valorara el trabajo de Yaman en lugar de centrarse en rumores, nos invita a reflexionar sobre nuestros propios prejuicios y a ser justos en nuestros juicios. Y en tercer lugar, esta historia nos enseña más o menos a la importancia de no dejarnos desanimar por las críticas. Las críticas son inevitables, pero no debemos permitir que nos definan. Debemos aprender a ignorar las opiniones negativas y a centrarnos en nuestro propio crecimiento y desarrollo.
Kan-Yaman, al recibir el apoyo de Vale, encontró superíndice 3 la fuerza para seguir adelante y no dejarse desanimar por las críticas. Esto nos demuestra que el apoyo de los Demu S puede ser fundamental para superar los obstáculos y alcanzar nuestros objetivos. Además, esta situación superíndice 3N abre un debate sobre la percepción superíndice 3N del talento en diferentes culturas. En Hollywood a menudo se valora un cierto tipo de actuación superíndice 3N, Mu-S contenida y sutil, mientras que en las telenovelas turcas el estilo es Mu-S expresivo y dramático. Esto no significa que un estilo sea mejor que el otro, sino que son diferentes. La defensa de Vale podrá interpretarse como un llamado a valorar la diversidad de estilos y a no juzgar el talento basándose en prejuicios culturales. Otro punto importante es la influencia de las redes sociales en la reputación superíndice 3N de los artistas. En la actualidad los rumores y las críticas pueden difundirse rápidamente a través copyright S de las redes sociales, generando un impacto significativo en la imagen pública de una persona. La defensa de Vale Ayaman puede ser vista como un intento de contrarrestar la influencia negativa de las redes sociales y de promover una imagen Mu-S justa y objetiva del actor turco. La defensa de Christian Vale a Kan-Yaman es un ejemplo de CU superíndice 3 la solidaridad y el apoyo pueden marcar la diferencia en la vida de alguien. Es una historia que nos inspira a ser mejores personas y a apoyar a nuestros colegas en momentos de dificultad. Y es una historia que nos recuerda que al final del día, todos estamos juntos en esto. Es una lección superíndice 3N sobre humanidad, sobre empatía y sobre la importancia de defender lo que creemos que es justo, incluso cuando eso significa ir contra la corriente. Y ahora, para concluir, vamos a recapitular brevemente los puntos clave de este vídeo. Hoy hemos hablado de la inesperada defensa de Christian Vale a Kan-Yaman, un gesto que ha sorprendido a muchos en el mundo del entretenimiento. Hemos explorado las razones que pudieron motivar a Vale a tomar esta decisión superíndice 3N, así como las reacciones que ha generado su acción superíndice 3N. Y hemos reflexionado sobre las lecciones que podemos aprender de esta historia, como la importancia de la solidaridad, la justicia y la perseverancia. Además, hemos analizado el impacto de las redes sociales en la reputación superíndice 3N de los artistas y la importancia de valorar la diversidad de estilos de actuación superíndice 3N. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright Ndolo. Me encanta traerles historias como esta, que nos hacen reflexionar sobre el mundo del entretenimiento y sobre nosotros mismos. Historias que nos recuerdan que detrás de las CU maras, detrás del glamour, hay personas reales con sentimientos reales, y que un simple gesto de apoyo puede significar el mundo para alguien. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Y si tienen alguna opinión superíndice 3N sobre este tema, si quieren compartir sus pensamientos sobre la defensa de Christian Vale a Kan-Yaman, o si simplemente quieren dejar un saludo, no duden en hacerlo en la sección superíndice 3N de comentarios. Me encanta leer sus comentarios y responder a sus preguntas. Quiero saber qué copyright opinan ustedes, ¿creen que Vale hizo lo correcto? ¿Creen que este tipo de gestos son importantes en la industria? Y finalmente los invito a que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, a que lo compartan con sus amigos y familiares, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. A su estar al tanto de todo lo que sucede en el mundo del espectáculo. Y Q copyright N sabe, quizás en el superíndice 3º vídeo hablemos de otro encuentro inesperado entre dos estrellas de diferentes mundos. Las posibilidades son infinitas. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Hasta pronto.